Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal donde en esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los mejores spin-off que creo incluso supera a su producto original. Y estamos hablando de Queen Charlotte, perteneciente a la saga de los Bridgerton. Un spin-off que realmente me gustó muchísimo, que ya lo vi hace un tiempo y lo volví a revisionar para poder analizar un poquito más a sus personajes a fondo y creo que me parece interesante hablar un poquito de cada uno de sus personajes y de cómo el deber está por encima de la felicidad en muchas de estas ocasiones. Así que me gustaría analizar a cada uno de ellos y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a comenzar a hablar un poquito del personaje de Charlotte, que desde un primer momento se impone los límites que podría acarrear una mujer del calibre de Charlotte, ¿no? Ser tomada como la esposa del rey, sin exigencia alguna y además por órdenes de su hermano, solamente por cumplir con el deber para su nación, que es ejercer el rol de reina, siendo que esta es germana y desconoce todo tipo de vínculo de estas tierras vecinas de las que no se siente parte. Una vez que conoce a la madre del rey George, volvemos a tener obviamente una imposición del deber, los hijos y de todos los que ésta le puede proveer al rey de Inglaterra. Y recordemos que obviamente en los 1800 los herederos y sobre todo para la monarquía era un hecho para asegurar la continuidad y la estabilidad del legado familiar. No por nada hasta se ejecutaban a las reinas que no eran capaces de traer hijos al mundo para complacer los intereses del rey y de la corona. Y esto Lady Tambure en un momento se lo aclara de una forma muy desalentadora a la reina, advirtiéndole de que era sumamente importante que ella pudiese darle hijos al rey. Charlotte tuvo un desarrollo de carácter a lo largo de su vida, lo que antes era simplemente cumplir con la obligación de existir solamente para gestar los hijos del rey, con el tiempo se convirtió en la representación del deber mismo, ¿no? Sobre todo después de el padecimiento que tuvo por la enfermedad de su esposo. Charlotte en un principio desea haber saltado el muro, haber cruzado esa barrera que la haría libre de lidiar con las responsabilidades que no deseaba, que la mantenían cautiva y más aún luego de sentirse rechazada por el rey y soportar la desdicha que éste le proporcionaba, pero que ella acabaría entendiendo al final porque comprende cuál era la lucha más grande por la que estaba pasando su esposo. Una vez consumado el embarazo, Charlotte quiso irse nuevamente, no era feliz y acudió a su propio hermano para volver a su antiguo hogar. Sin embargo, su hermano le recuerda que esto se consideraría una traición y además le recuerda que en su cuerpo lleva el fruto de Inglaterra. Su cuerpo ya no le pertenecía como tal, más que a la propia monarquía. Sin embargo, Charlotte acepta su destino, no solo por ella, sino por actuar con honor y nobleza, la lleva a tomar las riendas de su deber, pues acude al Palacio de Buckingham y termina con el dolor por el que estaba pasando el rey George, despidiendo al doctor que lo estaba atendiendo. También en su deber estaba animarlo a que él se exponga al público a pesar de sus prejuicios por la enfermedad, y esto también animado por la princesa Augusta, que le decía que ningún rey podía esconderse, que lo único que podía haber es poder, simplemente el poder de gobernar la corona para dar respuesta justamente al parlamento. Este mundo en el que se ha adaptado Charlotte y se ha forjado como mujer y como reina, determinando también en ella un carácter efusivo, imponente y dictatorial con sus propios hijos, que son un total de 15 hijos, y aún así ninguno le había dado un nieto, cuanto menos legítimo, un heredero al trono. Y encima el único que había logrado gestar había muerto por causas naturales junto a la esposa de uno de sus hijos. Hasta ese evento trágico ella no logra tener empatía, o al menos un acercamiento por parte de Charlotte hacia este hijo que está destrozado por haber perdido a sus seres queridos, no impidió a la reina exigirle igualmente a sus hijos seguir intentando darle un nieto para la realeza. ¿Por qué? Por el deber, justamente, porque el linaje no debía morir con el rey George. Cabe destacar que hay un punto de inflexión en el momento en el que dos de sus hijos, en nombre de todos, aparecen para anunciarle a su madre que se sienten incomprendidos por ella, ya que ella no entendía ni pretendía entender los sacrificios por los que estaban pasando cada uno de ellos. Justamente había un hijo el que había perdido a su único hijo y encima a su esposa también. Había una de sus hijas que había tenido varios embarazos fallidos y la reina ni siquiera le había preguntado cómo se sentían o siquiera mostrar interés por parte de cada uno de ellos, tan solo para conocerlos al menos. Este fue obviamente un punto de quiebre para Charlotte porque justamente no estaba tratando a sus hijos de una forma más empática, no estaba siendo una madre, sino que estaba lidiando con su rol de reina incluso con sus propios hijos. Y por esto es que cuando Charlotte recibe la noticia de que uno de sus hijos iba a convertirse en padre, pudo sentir la necesidad de ejercer su rol de madre.
logrando así un abrazo grande hacia uno de sus hijos, probablemente el primer abrazo y el primer afecto que tuvo hacia uno de ellos, como nunca antes lo había dado a ninguno, y quizás pudiendo por primera vez tener un acercamiento genuino como madre. Analicemos al rey en cuestión, vamos a analizar al rey George, un hombre que apenas conoce a Charlotte espera de ella un trato vago de titubeo, que lo llamen por su nombre y no ser dirigido a él como su majestad. Eso habla mucho más de lo que creemos de la personalidad de este rey. George es un aficionado a la ciencia como tal, ramas de la química, la física, la astronomía e incluso la botánica son temas de su interés y de pasión. Él se describe a sí mismo como un agricultor, lo que lo convierte en un simple soñador, ya que solo puede gestar estos en su mente y poco en la práctica, en lo que él lo llama su observatorio, porque debe cumplir con su rol y su deber y ocupación como rey de Inglaterra e Irlanda. Él se asume que existe solamente como un modelo del deber y como consecuencia de actuar en contra de sus pasiones, y es doloroso el momento en el que le confiesa a su madre que se siente como la corona reside en él clavada como un cuchillo. George padece aún más de lo que quisiera en esta parte de su vida. Desde un primer momento no tenía deseos de casarse, había lidiado mucho tiempo con su enfermedad y luego de haber contraído matrimonio con Charlotte y de haber visto lo maravillosa que ésta era, George había vivido aterrorizado toda su vida, haciendo lo correcto y siguiendo órdenes. Pero Charlotte era intrépida, no se atemorizaba, era rebelde, rompía reglas, cometía impertinencias, y esto lo era todo para él. Veía como ella era la figura que él siempre quiso ser, y además le daba fortaleza sentir que una mujer así podía considerarla su esposa. No quería lastimarla debido a su enfermedad, quería mantenerla lejos de él para protegerla y simplemente resguardarse en sus estrellas. Siempre se sometía a estos métodos de dolor y sufrimiento para encontrar la cura de su enfermedad y poder vivir su amor con libertad con Charlotte como lo deseaba. Aunque Charlotte decide apoyar a su esposo y seguir adelante, este siente miedo y se esconde bajo la cama como un niño, ¿no? Porque le avergüenza de no poder darle el futuro que ella merece o que él considera que no le puede dar. Se considera a sí mismo como un hombre incompleto, la mitad de un hombre, a lo que Charlotte en una hermosa frase le dice: hagamos que esta sea la mejor mitad, te amo y eso basta. Juntos somos uno, mientras se recuesta junto a él. Hablemos ahora de otro gran personaje como es el de Lady Danbury, que conocemos un poquito más de su pasado, que al cabo de 3 años de edad fue comprometida por sus padres a un hombre grande, para ser educada como esposa a corta edad e instruida a adaptarse a cada hábito y preferencia que tenga que ver con este hombre, obligada a pasar por diferentes tipos de abuso a causa de cumplir simplemente su rol como esposa y perder todo tipo de humildad posible. Las escenas en las que tenía que padecer el acto marital con su esposo eran desagradables, incómodas y muy tristes de ver. Desde luego eran el único consuelo que tenía era mirar hacia el techo y esperar a que finalice el acto, para que así ella pudiese después darse un buen baño para poder sacarse toda esa sensación de asco que sentía por estar con aquel hombre. Sin lugar a dudas, de las escenas más terribles de ver son las de ella junto a su esposo. Obviamente Lady Danbury siempre fue una figura de la alta sociedad y ella creció con la obligación de cumplir y llevar a cabo su rol en el matrimonio, de ser esposa y obviamente madre de unos hijos que no les podía dar todo el amor necesario debido a su desapego por no sentir un sentimiento de empatía, ¿no? Por no haberlos deseado. Pero bueno, sobre todo su encanto por pertenecer a la sociedad era lo que la mantenía de pie. Para ella el matrimonio es un deber y no un placer, y su actitud se ha formado de esta manera por no haber justamente nunca experimentado pasión o placer con quien fue su único esposo, y ella lo describe como una sentencia vitalicia dolorosa, donde su esposo solamente le recordaba a ella que no era nadie prácticamente. A pesar de todo, Lady Danbury siempre le ofrece el aliento a su esposo por momentos para que él mantenga el ego necesario de seguir perteneciendo a la sociedad, porque justamente, como dije antes, ella necesitaba pertenecer a la alta sociedad. Es paradójico que cuando Lord Danbury muere, ella en un principio estaba feliz porque se había librado obviamente de ese calvario en el que estuvo toda su vida prácticamente, y sin embargo cuando corren los días ella se encuentra vacía, bebiendo la bebida de su difunto esposo a pesar de que no le gusta, no porque lo quisiera ni lo extrañara ni mucho menos, no, sino que había sido ella moldeada a gusto de él. Hay una frase que lo describe todo en esta parte de su historia,
que dice, me educaron para él y ahora soy nueva, totalmente nueva, y ni siquiera sé respirar aire que no haya exhalado él. El mundo no deja de cambiar. Lady Danbury prácticamente nunca tuvo autonomía propia y aún después de la muerte de su esposo, ella seguía siendo dependiente de él. Hay una escena muy poderosa que se da entre Lady Danbury en el futuro, en el que se había encontrado a Lady Violet, que estaba afligida y triste, ya que se encontraba homenajeando otro cumpleaños de su difunto esposo, al cual extrañaba con todo su ser. Y Agatha, al verla tan melancólica, le responde que fue muy afortunada y quizás ese momento era doloroso, pero sí que ella era afortunada. A lo que Violet obviamente se enoja, ya que cree que ésta había ofendido la memoria de su esposo, y aquí es cuando Lady Danbury le comenta que había acudido a la iglesia para hablar con el arzobispo y tenía la intención de comentarle su idea de crear una escuela para huérfanos en nombre de su difunto esposo Lord Danbury. Y el motivo es mucho más crudo de lo que pensamos. Ella cuenta que Lord Danbury prácticamente despreciaba a los huérfanos, creía que no valía la pena educar a los pobres y que las niñas solamente servían para reproducirse. Ella quiso transmitirle el hecho de que Lady Violet acude a la iglesia para sentirse en cercanía del hombre al que amaba y que éste vivía en ella. Sin embargo, Lady Danbury odiaba a su esposo, por lo que esta creación de la escuela para huérfanos lo consideraba una venganza, ya que en ella, de esta forma, Lord Danbury se pudría en su desprecio. Es curiosa la relación que tuvo con la princesa Augusta, ya que acá vemos que Agatha es capaz de no aceptar ser más denigrada y reducida en la sociedad. Si la princesa Augusta quería información acerca de lo que ocurría en el palacio de Buckingham respecto al rey y Charlotte, ésta se lo podía proporcionar por su acercamiento a la reina. Obviamente con el fin de obtener algo a cambio, como por ejemplo modistas, invitaciones de cacería a su esposo, asientos de primera fila en la ópera, todo si la princesa Augusta no quisiera ser confrontada a la Cámara de los Lores y al Parlamento. Por esto mismo es que Augusta entiende su mensaje porque se logra ver reflejada en la personalidad de Agatha. Una de las mejores escenas es el momento en el que Lady Danbury no desea transmitirle más información de la reina a la princesa Augusta y esta quiebra en llanto cuando recibe las amenazas de Augusta si no lleva a cabo su acuerdo. Augusta revela que cuando su esposo murió, ella y George quedaron a la merced de su suegro, el rey, un hombre violento que maltrataba a este cuando era tan solo un niño e incluso a ella también, pero resistió y logró soportar las humillaciones porque tenía un deber, asegurar a su hijo como rey. La relación entre Agatha y Augusta era por demás interesada, se daban información y créditos para sus propios intereses y eran adversarias unas con la otra. Augusta veía algo en Lady Danbury que la recordaba mucho a ella misma en una situación crítica cuando era joven, por lo que decide no permitirle llorar y tan solo cubrir sus heridas, armarse de valor y no perder el control de su destino. Lady Danbury también tuvo una gran importancia en lo que es el pie en la formación de carácter de Charlotte y en un momento le indaga incluso acerca de la importancia de consumar el matrimonio en la misma noche de bodas, ya que resulta curioso cómo ella misma le retracta mediante unos dibujos cómo se consuma el acto marital y no lo considera ni un disfrute ni mucho menos, sino más bien una obligación y cómo Charlotte debe asegurar su posición en la sociedad como reina. Y es por eso que ahora podemos pasar a hablar a la excepción a la regla en toda esta historia, porque en un momento del presente la reina Charlotte está tomando el té junto a Lady Danbury y desesperada acude e invita a Lady Violet Bridgerton, quien tiene el reconocimiento por parte de esta que además de tener muchos hijos, en tan solo 2 años, 2 de ellos se habían casado. Lady Violet en toda esta historia es considerada la excepción a la regla en este protocolo de deberes, ya que no solo su propio matrimonio se había construido con amor real y puro, sino que sus hijos habían venido al mundo de esta forma, por lo que la misma Violet quiere lo mismo para sus propios hijos. Quiere que experimenten los mismos sentimientos porque cree que es el condimento esencial para formar una vida. Podemos hacer una mención que vemos en los flashbacks en los que Violet de adolescente se ha creado en un ambiente más que cariñoso y atento, sobre todo por parte de su padre, quien alude todos sus deseos porque él adora verla feliz. Ella aprendió, por ejemplo, latín, pero tiene una fascinación en las matemáticas. A lo que su padre asiente con la cabeza a todos los deseos que tiene su hija y vemos y comprendemos cómo se ha forjado el carácter de Violet, que quiere lo mismo para sus hijos, simplemente la felicidad de estos mismos. Otro modelo del deber en esta historia es justamente un ejemplo clarísimo, el de Brinsley, considerado un servidor para la reina, un leal sirviente que decidió jurar su deber
para la reina por el resto de su vida. Y por otro lado tenemos a Reynolds, quien debe cumplir el mismo deber pero por parte del rey. Estos dos mantienen esporádicamente encuentros pasionales porque se quieren en secreto. Desearían disfrutar su amor con más libertad, pero saben que ni siquiera pueden pensarlo. Sus vidas están en juramento con el honor de servir a sus propios reyes y justamente Brinsley en lo único que puede refugiarse son, por ejemplo, lo que vemos al final de la serie en sus bailes, recordando a su único amor con quien seguramente imagina lo que no pudo ser. Para finalizar, la escena final nos demuestran cómo dos personas destinadas a encontrarse a través de el deber y el honor, pese a pasar por obstáculos que podrían haberlos hecho infelices para siempre, deciden aceptar sus realidades y aferrarse únicamente al amor que se sentían. En el futuro, tras anunciarle Charlotte al rey George que se convertían en abuelos, su esposo estaba allí con su demencia nuevamente, incapaz de raciocinio, y Charlotte acude al mismo truco que es recostarse bajo la cama, llama al rey George el agricultor y en un momento de lucidez él pudo reconocerla. Charlotte le vuelve a contar la noticia que lo habían logrado, que su linaje sobreviviría. Ambos se aman, se miran, se recuerdan de jóvenes, se miran de viejos y se agradecen mutuamente. Quizás el deber y las obligaciones eran lo único que los habían puesto en esa posición, sin embargo, el amor que se tenían bastó para no arrepentirse de haber tomado las decisiones necesarias para el bienestar de su legado. Y bueno, gente, hasta acá mi análisis personal de este spin-off que me encantó muchísimo y que de verdad espero que puedan ver. Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido como este. Si les gustó, denle like y suscríbanse, que eso ayuda un montón. Yo soy Dami, esta es la corte de Revan. Nos vemos en la próxima. Adiós.